Vamos a comenzar de la mejor manera, así vamos a comenzar orando. ¿Oramos? Señor, te queremos agradecer por esta mañana, Señor, por este día. Gracias por lo que fue la semana, porque durante la semana, Señor, nos mostraste tus detalles de amor y por eso hoy podemos llegar acá a tu casa y disfrutar, Señor, de alabarte y de buscar de tu palabra, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de escuchar de tu palabra. Señor, queremos dejar este tiempo en tus manos para poder enfocar nuestro corazón y disfrutar de cantarte a ti. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie, sí, mirate con el que estás al lado, no sé si ya te miraste, pero miralo igual, o sea, no pasa nada. Si te levantaste a la mañana y lo viste, no pasa nada, ¿sí? Le voy a leer un salmo, Salmos 100, ¿sí? Dice Salmos 100. Aclamen con alegría al Señor, versión NTV, dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y que le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracia, vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor es inagotable, permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Sí? Vamos a cantar la primera canción, que es Oh Ven. Muy bien, podemos quedarnos así, vamos a cantar una más, si no se siente, vamos a hacer gimnasia un rato. Vamos a cantar una más, ¿sí? Fuente de mi paz y de mis bendiciones, Santo
asiento. ¿Sí? Vamos a seguir cantando. Es lindo el versículo del Salmo 100. Versículo 5 dice: pues el Señor es bueno, su amor es inagotable, permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Sabés que la palabra de Dios habla de que uno, cuando tiene una Biblia transformada, va cambiando, ¿no? Cuando su vida, cuando uno conoce a Cristo, cuando uno conoce al Señor, su corazón empieza a hacer una transformación. Y esa transformación te va a llevar a cada día a parecerte más a Cristo. Y ese es el deseo, ¿sí?, del Señor. Que cada día te puedas acercar más a Él y puedas ser cada día transformado y parecerte a Él, ¿sí? Así que cantamos la siguiente canción que se llama Tu Gracia. Muy bien, mientras Nico va pasando, cantamos la siguiente canción. Mi pecado
vencido, Cristo tú eres Señor. Muy bien, vamos a cantar la última canción. Si acordate de este versículo, el Señor es bueno, su amor es inagotable, permanece para siempre, su fidelidad continúa, y no es que continúa de hoy hasta hoy a la tarde, sino que continúa de generación en generación. Y que tu vida cada día, para que esta generación continúe, tu vida tiene que ser transformada por Cristo. Si esa transformación de tu corazón no está hecha por Cristo, no va a haber esa generación, ¿sí? Pero su fidelidad siempre sigue estando. Entonces nosotros como iglesia, como congregación, como personas que creemos en Cristo y nuestro Salvador, tenemos que mostrar esa transformación de día en día, para mostrar a Cristo día a día. ¿Sí? Nos ponemos a pie para cantar la última canción. Muy bien, acordate que el Señor sigue siendo fiel para siempre en tu vida. Su amor es inagotable, nunca va a dejar de ser fiel, porque la misma Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él va a seguir siendo fiel. ¿Sí? ¿Oramos?
Señor, queremos darte las gracias por este tiempo y ahora queremos dejar en tus manos el siguiente, en donde se expone tu palabra, en donde vos nos hablás a nuestro corazón y en donde nos mostrás, Señor, lo que tenemos que cambiar como personas que te aman y quieren seguirte, Señor. Queremos dejarlo en tus manos y que estemos, Señor, enfocados en lo que tu palabra dice y lo que tenemos que cambiar. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Bien, tomamos asiento. Va a pasar Dani. Buenos días. Muy bien, están despiertos hoy, bien. Bueno, vamos a continuar con el tema que venimos en el mes. Estamos hablando de por qué no crecemos, ¿sí? No sé si lo recordaban o no. Y la semana pasada Lucas habló de una razón por la cual no crecemos. ¿Alguien se acuerda cuál era? La codicia. Muy bien. Muy bien, estamos bien. Sirve anotar, ¿no? Ahí en los papelitos. Bueno, hoy vamos a hablar que no crecemos por el orgullo, ¿sí? Entonces, siempre cuando tengo un tema o algo, me empiezo a hacer preguntas, ¿no? Y la primera pensaba, ¿qué es crecer? ¿Sí? No sé si pensaste cuando la semana pasada dijiste, bueno, ¿qué es crecer? Y pensaba en algo práctico donde yo pueda ver el crecimiento, y el primer ejemplo que se me venía a la cabeza rápido era Lionel Messi, que ¿por qué no crecía? Por el orgullo. No crecía porque, bueno, tenía un problema, entonces se tenían que dar unas inyecciones y más para crecer, ¿sí? Y una de las cosas prácticas en la que vemos el crecimiento es en la estatura. ¿Sí? Vos ves cuando un nene está creciendo por el tamaño que va teniendo, ¿sí? Y ya después cuando ya es más grande, que no es una cosita chiquita, va midiendo la estatura. A veces los padres van y marcan las paredes, ¿viste? Para marcar la estatura hasta donde llegue. No, me di tanto, y lo va marcando. Así me hacía mi abuelo hace muchísimo. Capaz que ahora hacen otra cosa con el celular, ¿viste? Lo apuntan y le mide el tamaño, no sé cómo hacer. Pero bueno, ¿viste? Es una forma de medir el crecimiento, la estatura, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pero acá no estamos hablando de un crecimiento físico, ¿no? Y yo decía, estamos hablando de otro tipo de crecimiento, un crecimiento espiritual. Y la pregunta es, ¿por qué no crecemos espiritualmente? Algunos pasajes que se me venían a la cabeza, que están ahí anotados, se los voy a leer porque los tengo acá aparte, así no andamos por todos lados. Dice Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Ves? Acá están las dos cosas un poco, ¿no? Porque está el crecimiento físico, ¿sí? Su estatura. ¿Sí? Está también que él crecía en sabiduría, dice, y en gracia para con Dios y con los hombres. También hay un crecimiento que ya de chiquito él iba teniendo, que tenía que ver con su crecimiento espiritual. Ahora, Efesios 4:13 dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo leía este mensaje y digo, bueno, no sé cuánto medía Cristo, la verdad que no sé qué estatura tenía, ¿no? Pero ahí no solamente habla de una estatura física, sino que dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Y ¿sabes qué? Pensaba que el ejemplo y el crecimiento en el creyente se puede medir en cuán parecidos somos a Cristo. En cuán parecido estamos en nuestra vida espiritual a Cristo. Cuanto más nos vamos pareciendo, quiere decir que vamos creciendo. No tiene que ver con cuánto tiempo o años de creyente tenés, con cuánto tiempo hace que venís a la iglesia, sino con cuán parecido sos a Cristo. Cuanto más parecido vas haciendo a Cristo, aunque nos dejó la vara muy alta, ¿no? Ahí dice la plenitud de Cristo, ¿no? Poder crecer y llegar a ser, como decía Pablo, ¿no? Poder llegar a ser como Cristo en su muerte. Mirá, él quería crecer y tenía la mirada puesta en crecer hasta tal punto, hasta la plenitud de Cristo. ¿Cuándo? La muerte. Ahora, veía esto y decía, bueno, debemos de crecer nosotros así como creció Cristo. Y Él es nuestro ejemplo. Pero el orgullo nos impide crecer. Y ahora quiero que me acompañes al Filipenses, capítulo 2. Vamos a estar ahí, después vamos a leer algunos versículos más, pero vamos a estar ahí. Y dice así el versículo 3 en adelante. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y veía este versículo y pensaba en la definición de orgullo también, porque ¿qué es orgullo, no? Y te voy a leer una definición que yo tengo anotada, que dice así: el orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Te lo leo de nuevo: es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, a los méritos de uno mismo, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Yo decía, es muy distinto a lo que dice acá. Dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Y dice ahí el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Veis? Hace nuevamente una comparación. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que el orgullo nos impide considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, porque somos nosotros los superiores. Nos impide ver los méritos de los demás, vemos nuestros méritos y por nuestros méritos nos creemos que somos superiores a los demás. Y no podemos tener esa mirada humilde de ver la superioridad que Cristo tiene sobre nosotros y imitarle. Por eso yo quiero que veamos a la luz de la palabra de hoy es 3 ejemplos de Cristo que el orgullo nos impide seguir. ¿Sí? Ahí está. Así que ahí para completar es 3 ejemplos, ¿sí? De Cristo que el orgullo nos impide seguir. Mirá, yo quiero aclarar esto y es muy cortito, un pequeño paréntesis. Jesús no vino a la tierra para darnos un ejemplo solamente. Si Él no vino con el propósito de dejarte un ejemplo y que vos sigas el ejemplo. Él vino con un propósito, dice la palabra de Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro, tendríamos que buscar en la palabra de Dios qué es lo que Él venía a salvar, qué es lo que se había perdido, y nos iríamos por otro lado, pero simplemente un paréntesis. Ahora, en el propósito que el Señor vino a cumplir sobre la tierra, ¿sí? Y en su vida dejó un ejemplo. Y dice Pedro que Él dejó un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora, ¿sabes qué? El orgullo se mete ahí, ese exceso de estimación que tenemos, ese orgullo propio que tenemos, que separemos el orgullo, un orgullo que puede ser porque mi hijo aprendió a leer, estoy orgulloso de mi hijo. No, acá está hablando de algo personal. Es cuando yo me creo superior a alguien más o que mis méritos son superiores a los del otro. Bueno, ese orgullo es el que no nos impide crecer. Y nos impide, ¿sabes qué? Seguir estos ejemplos de Cristo que vamos a ver. Vamos a ver el primero, antes vamos a hacer una breve oración y continuamos, ¿sí? ¿Oramos? Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos tener con tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú estés utilizando este tiempo, nos estés hablando, que utilices tu palabra para llegar a cada corazón y a cada necesidad. Te damos gracias, Señor, por este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el primer ejemplo lo vamos a ver allí en los versículos siguientes, ¿sí? En Filipenses 2, 6 y 7. Dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Leo una vez más, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el primer ejemplo de Cristo, ¿sabes cuál es? Su servicio. El primer ejemplo que nos impide seguir el orgullo, ¿sabes cuál es? Es el servicio de Cristo. Ahora yo quiero que prestes atención un minuto en lo que dice el versículo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Te voy a leer una frase que me anoté porque me llamó la atención, me gustó. Dice, en nada es Dios de otra manera que Jesucristo. Al ver a Jesús estamos contemplando a Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Sabes qué? Jesús tenía todo para enorgullecerse, para gloriarse, ¿sí? Dice que el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sabes qué dice? Dice que se despojó. Ahora, quiere decir que no dejó de ser en esencia el Hijo de Dios, no dejó de ser en esencia Dios. Pero ¿sabes qué hizo? Es como que se sacó
la vestidura del hijo del rey. ¿Sabes qué? Se despojó a sí mismo, la posición que tenía. ¿Y sabes qué dice que hizo? Inclusive dice que se hizo siervo. Ahora yo quiero que veamos este ejemplo y vamos a ir viendo los ejemplos de Cristo, pero muchas veces lo que hace el orgullo en nuestras vidas, ¿no? El mal ejemplo, digamos. ¿Sí? Así que quiero que me acompañes a otro pasaje. Ahí está, Mateo 23, 1 al 12. Creo que no voy a leer todos los versículos, pero bueno, están ahí para si después lo quieren leer. Yo me anoté una definición, se las comparto, dice servicio. La definición de servicio es trabajo, especialmente cuando se hace para otra persona. ¿Sí? Para decirlo de forma clara. Ahora Mateo dice así, el capítulo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mirá cómo empieza bien, ¿eh? Todo lo que te digan ellos que hagas, guardalo y hacelo. Dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Ahora, no sé qué cosas te llamaron la atención del pasaje. La verdad que lo podés leer todo después. Yo le anoté ahí los demás versículos. Pero lo puedes leer todo. Pero a mí me llamó la atención a varias cosas. Por ejemplo, la primera, que dice que escuchen lo que ellos dicen y lo guarden. Después dice: no hagan como hayan ellos. Sí lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y acá me gusta porque dice: ¿por qué? Porque ellos lo hacen para ser vistos. Y yo te quiero preguntar algo muy simple. ¿Por qué servir a Dios? ¿O por qué servís a Dios? ¿Es para que nos vean los demás lo bien que lo hacemos, los méritos que tenemos al servir a Dios? ¿Por qué lo estamos sirviendo? ¿O es porque consideramos que los hermanos son superiores a nosotros mismos? Que le debemos amor, que son hermanos nuestros, que le podemos ayudar. Ahora mirá, después dice algo más, dicen: porque ellos, no quiero decir mal la palabra porque ya está media difícil, ¿no? Pero dice ahí el versículo 5: pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y yo acá quiero hacer una diferencia bárbara. Yo antes te decía: bueno, el Señor se despojó. Y te decía: mirá, se sacó los vestidos privilegiados que tenía, de la gloria que tenía Jesús. Ahora ellos no, ellos extienden sus flecos, dice. ¿Viste la diferencia de cuando una persona está orgullosa de la posición que ocupa? A veces decimos: bueno, vamos a decirlo de esta manera, ellos eran ¿qué en ese momento? Eran líderes espirituales. Y a veces tenemos esa idea que el líder espiritual es el que se pone los flecos, el que se ensancha el pecho, el que dice ciertas palabras. Ahora el Señor, cuando le va a decir y va a mostrar algunos ejemplos, va a decir: ellos quieren ser llamados maestros, pero cuando va más abajo, lo va a decir directamente a ellos. Dice el versículo 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, por ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos,
que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y sigue el pasaje todavía, pero mirá, lo que te quiero decir es bien práctico. Ahí hay una partecita para completar que dice que mostremos el amor de manera práctica. ¿Sabes qué es lo que le estaba reclamando el Señor a los fariseos? Que ellos hablaban de la ley y hablaban muy bien, pero cuando tenían que ponerla en práctica, fallaban. Ellos está hablando que ellos hacían largas oraciones por las viudas, pero no se ocupaban de cuidar de las viudas. Entonces el Señor hace una comparación. Miren, ustedes son maestros, son líderes, pero ¿saben lo que tienen que hacer? Es mostrar de manera práctica el amor, el servicio, servir de manera práctica. Ahora yo quiero preguntarte, más allá de por qué servís, ¿de qué manera práctica has servido a tus hermanos en este último mes? Y te doy un ejemplo bien rápido para que se entienda. Hay unos hermanos que nos sirvieron en la reunión de matrimonio, nos prepararon una rica comida. Esa es una manera práctica de servicio a los hermanos. Porque ellos se pusieron en un lugar donde cocinaron ellos para todos los demás. Es una manera práctica. Ahora, pensaba un poquito más allá solamente del servicio, ¿no? Del servicio a los hermanos. Pensaban que quizás hay un hermano que te ofendió y que hizo algo malo. ¿Y sabes qué? La palabra del Señor dice ahí en Filipenses, dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y quiero preguntarte algo. ¿De qué manera práctica puedes servir a tu hermano? Y pensarlo, quizás podés servir a los hermanos cuando llegas un poco más temprano y acomodarse el salón. Y no tiene que ver con que seas visto por lo demás. Quizás nadie te vio, pero estás sirviendo a los hermanos. Quizás servís a los hermanos, ¿sabes cuándo? Cuando te humillás delante de Dios y en oración orás por algún hermano que te ofendió. Tomando el ejemplo de Cristo, Él se humilló, se despojó a sí mismo. ¿Y sabes qué? Fue obediente, y fue obediente hasta la muerte de cruz. Dice allí, listo, porque quiero ver. ¿Me pasás uno de los que es a completar, por favor, Ingrid? No sé si fue faltándome algo de lo que tiene que completar. Ahí está, perfecto. Humillarnos ante Dios y mostrar un amor servicial a nuestros hermanos y a aquellos que nos han ofendido. ¿Sabes qué? El orgullo, la posición, lo que queremos que los demás nos vean, muchas veces es un impedimento para seguir el ejemplo de Cristo y servir a otros. ¿Serviste a otros en este último mes? ¿Cuál es tu proyecto para servir a los demás en este mes que viene? ¿Podés pensar en algo práctico ahora de cómo podés servir a un hermano esta semana? ¿Viste alguna necesidad que tiene algún hermano? ¿Viste algo que vos podés suplir de alguna manera? Pensemos una manera práctica, eso es el servicio, eso es lo que el Señor nos enseñó. ¿Sabes qué? Él amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice que el Señor vino para ser siervo nuestro. ¿Sabes qué hizo con sus discípulos a los que le amaba? Le lavó los pies. Seamos prácticos en demostrar el servicio hacia los hermanos. Vamos a seguir. El segundo ejemplo lo vamos a encontrar allí en Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
el segundo ejemplo que el orgullo nos impide seguir es su sumisión. ¿Sí? Suena repetitivo, no me había dado cuenta, su sumisión. Pero mirá, dice ahí que el versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero leerte la definición de sumisión. Dice, acción de someterse sin cuestionarios a la autoridad o voluntad de otra persona. Te lo vuelvo a repetir, acción de someterse sin cuestionarios a la autoridad o voluntad de otra persona. Dice que Jesús fue obediente, ¿y fue obediente hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte, ¿sí? Vamos a buscar algunos versículos, vamos a ir a Génesis capítulo 3, verso 5, hay alguien que me lo busque, lo vamos a aprovechar. Isaías 14, 7, hay alguien que me lo busque también, tenemos 4 versículos. Lucas 9, 23 y Lucas 22, 42. Génesis 3, 5. ¿Alguien lo tiene? Ahí está Silvia, bueno, ya está bien. Génesis 3, 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Perfecto. Isaías 14, 7. Allá, Pipo. Isaías 14:7. Sí. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Perdón, no es el versículo. Bueno, se lo voy a decir de memoria, creo que me lo acuerdo y si no, Pipo me va a ayudar. Dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas junto a las... ¿Cómo es? ¿Sigue, Pipo? Perdón, Subiré al cielo en lo alto, junto a las... ¿Lo pusieron? No, pusieron el otro, perdón. Bueno, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste porque representé esa parte. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién habla? De Satanás, muy bien. Bueno, quería hacerles una comparación, miren. Acá habla de Satanás y habla de Satanás queriendo ser igual a Dios, ¿no? Queriendo tomar el lugar de Dios. Cuando vemos el versículo anterior, ahora después les voy a pedir que lean los otros dos, en Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mirad, tanto los primeros hombres como Satanás, ¿sabes qué? Quisieron estar en la misma condición de Dios, en su orgullo. ¿Y sabes qué hicieron sin darse cuenta? No fueron sumisos a la voluntad de Dios, desobedecieron. Adán y Eva desobedecieron, Satanás desobedeció, porque no fueron sumisos a lo que la palabra de Dios decía. ¿Sabes qué pensaron ellos? Dice el versículo 6, y vio la mujer que este árbol era bueno para comer. Es el pensamiento que a veces nosotros tenemos. La palabra del Señor nos dice algo que debemos hacer, pero nosotros consideramos que el pensamiento que nosotros tenemos a nuestra manera es mejor que la manera que tiene Dios. Ahora yo te quiero decir algo, ¿viste el ejemplo de Jesús? Dice que Él fue obediente. Pero no solamente dice que Él fue obediente, sino que fue obediente hasta la muerte. Hay dos versículos más. Lucas 9:23. ¿Alguien que lo tenga? No lo busco yo, si no aparece ahí en la pantalla. Ahí está. Ahí lo leas bien, a ver. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, síguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Perfecto. El siguiente, Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya. En un momento dificilísimo del Señor, ¿sí? Antes de ir a la cruz. ¿Y sabes qué? Quizás acá, en el momento difícil que estaba pasando Cristo, pidió y le dice al Señor, ¿no habrá otra forma? ¿No habrá otra manera de hacer esto que vos me pedís? Porque estaba sufriendo y estaba pasando un momento difícil y era terrible lo que iba a venir después. Pero él dice, no se haga mi voluntad sino la suya, y fue sumiso al Padre. Y en esa sumisión obedeció la voluntad de Dios y padeció la cruz. Ahora mirá, Eva estaba ahí y Eva dijo, no, mirá, no podemos comer del árbol que el Señor nos mandó que no comamos. Tenemos una orden acá, Dios, no coman de este árbol. Y la serpiente dijo, no, pero lo que pasa es que si lo comen van a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Y ella miró, consideró y dijo, este árbol es bueno. Es codiciable, es bueno. Pero el Señor le había dicho que era malo. Y ella cuando miró, en su orgullo, no solamente estimó que iba a ser igual a Dios conociendo el bien y el mal, sino que eso lo que Dios le había dicho que era malo, era bueno. Y el orgullo le llevó a tomar una decisión incorrecta y no ser sumiso a la voluntad de Dios. Por eso el orgullo lo que hace es, nos impide seguir el ejemplo de Cristo, de obediencia, de sumisión a Dios, y nos hace, ¿sabe qué? Desobedecer a Dios. Ahora vamos a cosas prácticas, ¿no? Yo pensaba algunas, ¿no? Pensaba, en la palabra de Dios dice, no nos unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese es el mandato que tenemos, está en la palabra de Dios. Ahora nosotros podemos decir, no, pero no entendés, esta persona es diferente. No, pero no entendés, pero acá pasa algo que no está considerado ahí en ese versículo. Y nosotros podemos interpretar y podemos creer que de alguna manera puede haber otro camino mejor. Pero en la palabra de Dios tenemos una directiva que deberíamos obedecer en sumisión a Dios. Doy otro ejemplo, las amistades. La palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero hay amistades que nos parecen buenas a nuestros ojos. Y no hablo de ir desechando personas. Si le amás a un amigo, hablate de Cristo. Buscá trago a los pies del Señor. Pero tened cuidado con la amistad, porque dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ayer le compartí algo con los jóvenes y yo lo puse ahí, lo introduje ahí medio en el mensaje, y ahí va a haber una frase que viene en el PowerPoint y dice así, dice decisiones espirituales, y define lo que son decisiones espirituales, que es lo que hacíamos ayer. ¿Cómo definimos decisiones espirituales de decisiones emocionales? ¿Cómo las diferenciamos? ¿Cómo sabemos que nuestra decisión es espiritual? Y las decisiones espirituales están cimentadas en la palabra de Dios, generan cambios en nuestra vida y producen convicciones que perduran en el tiempo. Esa es una decisión espiritual. Las otras decisiones, ¿sabes qué? Tienen que ver con nuestras emociones. No, porque esta persona es buena, no porque esta persona yo considero que no afecta a mi vida. Pero si yo quiero saber si mi decisión está siendo espiritual, tengo que buscar si está fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, si produjo un cambio en mi vida, ¿sí? Y si ese cambio se produjo por una convicción y perdura en el tiempo. ¿Sabes? Una cosita más que pensaba no solamente de los mandatos que tenemos del Señor, sino que hoy en día nos hemos acostumbrado a que lo santo es malo, como que es algo que no deseamos, y el pecado es algo que deseamos continuamente, ¿no? Y a mí se me venían canciones a la cabeza, siempre me pasa, y bueno, y las empiezo a cantar y los chicos se me ríen y demás. No hago pasitos ni nada raro, son mentiras, si le dijeron, ¿no? Y pensaba en la canción esta que dice, una mordidita, ¿no? Es una mordidita, es saborear, es un poquito, ¿no? Y vamos tomando decisiones de probar aquello que el Señor nos dice que no es bueno, porque es un poquito nada más. Y la santidad, la verdad, que es algo que es aburrido. Mirá cómo lo escribí acá, puse, ser santo es aburrido.
Mejor y más lindo es ser pecador y disfrutar de los placeres de la vida. Y nos olvidamos que la palabra de Dios dice ser santo porque yo soy santo. Que hay un versículo que dice, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová. Que es algo que conviene, que es algo que debemos buscar. Y vamos viendo lo que el mundo nos ofrece y los placeres y decimos, no, ser santo no está bueno ser pecador, está bueno hacer cosas mal. Porque si bien la palabra de Dios dice, y hay una lista larga de todas las cosas que al Señor no le agrada, y dice, despojado del viejo hombre, el cual está, y te va diciendo una lista larga, y dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y decimos, no, la santidad es mala. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que ver que nuestro orgullo nos está engañando y nos está diciendo que tenemos una mejor forma de hacer las cosas. Y eso nos impide seguir el ejemplo de Jesús. Eso nos impide obedecer a Dios, ser sumisos a la voluntad del Padre. Como lo fue Cristo, inclusive en ese momento tan difícil como era la cruz de Cristo. ¿Ves? En primer lugar, el primer ejemplo que nos impide el orgullo seguir tiene que ver, ¿sí?, con su servicio. El Señor entregó su vida por aquellos a los que amaba. Y vemos cómo ahí los sacerdotes, ¿no?, decían, pero no hacían, no lo mostraban de manera práctica. En segundo lugar, tiene que ver con su sumisión. Dice que el Señor fue obediente, y fue obediente ¿hasta qué punto? Hasta la muerte y muerte de cruz. Pero nosotros pensamos muchas veces que tenemos un camino mejor, una forma mejor de hacer las cosas, y queremos incluso a veces ponernos en el lugar de Dios, como lo quiso hacer Satanás, como lo hizo el hombre. Por último, vamos allí a ver el versículo 11, Filipenses 2:11. No, voy a leer de un poquito antes, desde el 9. Dice así, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Por último, el ejemplo es de su sujeción. Su sujeción. No sé si escuchaste la palabra esta, si sabes cómo se escribe. Va a aparecer ahí porque yo tampoco sé, no. Su sujeción. Ahora te voy a leer el significado de esta palabra como estuve haciendo con las otras. Y dice, unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Mira, es una unión que, ¿sabes qué? No puede separarse, dividirse o inclinarse. Ahora, mirá, cuando el Señor se humilló, en vez de enorgullecerse, cuando Cristo se humilló, dice que el Padre le exaltó. Pero aún en la exaltación de Jesucristo, ¿la gloria es para quién? Para Dios. Termina el versículo y dice que Jesucristo es el Señor, ¿para gloria de quién? De Dios Padre. Mirá, quiero que me acompañes a un versículo que va a quedar también todavía más claro. 1 Corintios 15. Creo que aparece. A ver. 15, 27 y 28. Dice así, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, dice, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Mirá, el propósito de la obediencia de Jesucristo, el propósito de la vida del creyente, es que la gloria sea para Dios. Hay un versículo ahí, a ver si lo puse. No lo puse. A ver si lo tengo acá. Bueno, tenía el versículo para no decirlo simplemente la frase, pero
que dice que toda cosa creada fue creada para la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? Fuimos creados para glorificar a Dios y para dar gloria a Dios. Pero ¿sabes qué pasa muchas veces? Que nos enorgullecemos. Y quiero mostrarte qué es lo que pasa cuando nos enorgullecemos. Y ahí sí, acompáñame, Daniel 4. Versos 29 y 30, no voy a leer toda la historia, después la pueden leer. Dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Lo repito una vez más, escuchá. Dice así: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mirá, ahí están los méritos. Y ahí no solamente están los méritos, sino el exceso de estimación hacia uno mismo. Dice: ¿no es esta la Babilonia que yo levanté? Con mi fuerza, con mi poder la hice para gloria de mi majestad. Versículo 34 al 37. Dice así: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Acá nos muestra un Nabucodonosor enaltecido, ¿sí? Primero dice: bueno, mira, esto lo hice yo, para gloria mía lo creé, con el poder de mi fuerza. Después, ¿sabes qué? Nabucodonosor va a pasar por un momento malo, ¿sí? Porque vos fijate que yo salté ahí unos cuantos versículos y dice: mas al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Él dice: ¿sabes qué? Entré en razón. Dice: yo antes estaba en mi orgullo dándome la gloria a mí mismo. Pero ahora entré en razón y ¿sabes qué? Dice ahí: y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Dice: ¿sabes qué? La gloria debe ser para Dios. Ahora, el Hijo de Dios se sujetó al Padre. Dejó su condición y obedeció al Padre. Y dice que aún en su exaltación, ¿sabes qué hizo? Darle la gloria a Dios. La gloria es para Dios Padre. Ahora, yo puse ahí abajo: Cristo se sujetó a Dios en su vida, en su muerte y en su exaltación. En cada aspecto que conocemos de Dios, de Jesucristo, la gloria es para Dios. Ahora yo te pregunto: ¿para qué vivimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito por qué haces cada cosa en tu vida? Y seamos bien prácticos, no nos vayamos al propósito de la vida y ahí se empieza a trabar la cámara como los comerciales, ¿viste? Y no sale. Los que lo están viendo no van a tener, los que están acá van a tener el propósito de la vida. Porque ¿viste? Siempre se buguean las cámaras en ese momento. Seamos prácticos. ¿Cuál es el propósito de cada cosa que vamos haciendo en la semana? ¿Cuál es el propósito del trabajo? ¿Cuál es el propósito del estudio? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza dentro del hogar? ¿Sabes? Cristo en su vida, todo lo que fue haciendo, dijo: esto hago porque es la voluntad de mi Padre, todo el tiempo. Buscá ahí en los evangelios. Y hacía estas cosas, ¿por qué? Porque era la voluntad del Padre. Ahora murió. ¿Por qué murió? En obediencia al Padre. Ahora dice que es exaltado hasta lo sumo. ¿Para qué? Para la gloria del Padre. Dice que fuimos creados para
para la gloria de Dios. Lo que pasa es que el orgullo a veces nos hace creer que la gloria debe ser para nosotros, que a nosotros nos deben aplaudir, que a nosotros nos deben felicitar y que las cosas que logramos son para nosotros. Y ese orgullo nos impide seguir el ejemplo del Señor, que se sujetó al Padre. ¿Y sabes qué? Estaba sujeto de tal manera que no se podía separar. Y lo que me encantó de esta definición, dice que no se puede separar, que no se puede dividir, y ahí agrega como algo más y dice que no se puede inclinar. Está sujeto, no hay una inclinación a buscar su gloria. La gloria es para Dios. Satanás vio la gloria de Dios y ¿sabes qué? Quiso ser como Dios. No dijo, no, este es digno de alabanza. Nabucodonosor dijo, para gloria mía, y después dijo, mi razón me fue de vuelta. Alabo y glorifico a aquel el cual vive para siempre y su dominio es sempiterno. Dijo, este es Dios que entiendo ahora y que mi razón me fue de vuelta, es digno de la adoración. Ahora, muchas veces pensamos en él y decimos, no, lo comparamos con nosotros, no, porque Dios quiere que lo adoren. ¿Sabes qué? Dios es digno de adoración. Debemos conocer quién es ese Dios y por qué es tan digno de adoración. El problema es que no le conocemos, por eso Nabucodonosor dice, ¿sabes qué? Mi razón me fue de vuelta, entendí, aprendí que Él es digno de la adoración. Puse ahí unos versículos más y una frase más. Dice así, adorar a Dios en vida. No, perdón. Momentos para adorar a Dios. Ahí si querés completar, momentos para adorar a Dios. Y voy a poner dos momentos que son buenos para adorar a Dios. Y ahí están los otros versículos que tenemos ahí. El primero, antes de leer otro versículo, es momentos buenos. ¿Sabes qué? Los momentos buenos son tiempos para adorar a Dios. Y eso es lo que Nabucodonosor no entendió y muchas veces nosotros no entendemos. Es raro porque parece que no entendemos sinceramente cuándo hay que adorar a Dios. Porque uno dice, no, pero yo adoro a Dios cuando me va bien. Sí, pero ¿sabes qué? A veces no va tan bien como le fue a Nabucodonosor. Nos fue bien de más. Y decimos, no, porque yo logré hacer esto. Y nos glorificamos nosotros porque logramos lo que logramos hacer en nuestra vida y le quitamos la gloria a Dios. No, porque yo logré formar esta familia que tengo. Y yo logré educar a mis hijos como los eduqué. Y yo logré, y vamos viendo nuestra vida como una vida de nuestros logros personales. Eso es lo que hizo Nabucodonosor. Miró y dijo, miró, paseando. Y dijo, esta es la gran Babilonia que yo levanté. Con mi fuerza la hice, me costó mi trabajo. Y para gloria mía la hice. ¿Sabes qué? Los buenos momentos son momentos para darle la gloria a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero también, otros momentos para adorar son los momentos malos. Y yo no sé si estuviste en la cena pasada, pero fue un lindo momento para ver que los momentos malos son momentos para adorar, ¿no? Ahí Pipo estuvo compartiendo con nosotros el domingo pasado. Y vos dirás, ¿cómo que estuvo compartiendo? Si no estaba bien en el hospital y demás. Sí, bueno, ahí viene bien la frase que estuvo ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ¿no? Nos mandó un compartir con nosotros. Y nos comentaba del momento que estaba pasando, ¿no? Pero algo que me llamó la atención y lo que trataba de recordar ayer más o menos el compartir, pero él hablaba del amor por su esposa y por su hija, que estaba internada en ese momento. Y nos decía que él no estaría dispuesto a dar la vida de su hija por un justo. Pero que Dios estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo, no por justos, por injustos. ¿Y sabes qué? Los momentos malos son momentos para darle la gloria a Dios. ¿Estás pasando un momento malo? Yo sinceramente me ponía a pensar y digo, cuando dijo Andy, voy a compartir algo que mandó Pipo, y yo digo, pero pará, Pipo, ¿no tenés miedo? Decía yo por dentro. Porque yo
tenía miedo. Y venía de tener miedo por mi mamá, venía de tener miedo por mi papá, venía de tener miedo por mi hermana y ahora tenía miedo por mí. Y estaba con mucho miedo. Y pensaba, es momento de alabar a Dios y de glorificar a Dios y reconocerlo porque lo que Él hizo por nosotros. En los momentos malos, en esos momentos difíciles de tu vida, ¿qué momento estás pasando? ¿Qué momento estás pasando que quizás te llena de miedo o que es un momento malo? Y yo puse ahí un pasaje, y el pasaje que puse fue Job 1, 18 y 20. Este lo voy a leer, creo que no lo quiero parafrasear más que nada. Dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Los tiempos malos son tiempos para adorar. ¿Sabés qué me acuerdo de este pasaje? Y este pasaje me lo acuerdo pero perfecto, porque un día estaba en una clase en el secundario y una profesora de filosofía, si no me equivoco, o alguna materia por el estilo, preguntó, ¿alguien conoce la historia de Job? Claro, yo como a mí me gusta que me vean, como hablábamos hoy, dije yo, porque nadie la sabía. Yo que iba a la iglesia la sabía. Entonces dije, sí, a Job lo que le pasó, se la resumí, así, ahí sí se la parafraseé. Digo, a Job lo que le pasó fue que perdió todo lo que tenía. Todo, pasó una cosa, otra cosa y perdió todo y hasta se enfermó y le pasó de todo. Y dice que, y ella, no me acuerdo exactamente las palabras, pero ella dijo, y siguió hablando bien de Dios. Le digo. Pero, y dice, ay, pero siguió hablando bien de Dios, siento que perdió todo y perdió su familia y perdió todo. Sí, me digo. Pero después Dios, al final, le dije yo, le da el doble de todo lo que tenía. Y ahí esta profesora me dice, sí, vos me podés dar todo el doble de lo que yo tengo, pero si yo perdí a mis hijos, ¿de qué me sirve que me des el doble de lo que tengo? Y ahí hubo un silencio mortal, no sabía qué responderle, y me fui. Pasó tiempo, leí la historia, pero no entendía todavía. Y un día en una predicación, un predicador dijo, y lo explicó de una manera tan clara. Dice, mirá, vos te vas al final del libro de Job y lees, y el Señor le da el doble de todo lo que él tenía. Pero hay una sola cosa que no duplica y le da exactamente la misma cantidad. ¿Cuáles son? Los hijos. Porque Job no perdió sus hijos. Sí, sus hijos murieron, todos vamos a morir en algún momento. Quizás murieron antes de lo que él esperaba, quizás fue una pérdida de no poder compartir los años restantes, fue doloroso, sí, fue doloroso para Job, fue tristísimo para Job. Pero Job, ¿sabes qué tenía? Sus hijos en las manos de Dios. Lee el capítulo entero de Job completo, que hacía Job por cada uno de sus hijos. Él sabía dónde estaban, sabía que los tenía seguros, y sabía que ese tiempo malo, el que no iba a poder compartir con sus hijos al día siguiente, era un tiempo para adorar a Dios. Porque Dios les había dado los hijos, porque los hijos eran de Dios, Él los había entregado en manos de Él. Y porque Él dijo, sin nada vine a este mundo, y sin nada me voy a ir. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que no puso a Dios despropósito alguno. Dios sabe. Aunque no lo podamos explicar a veces, aunque no podamos explicar todo lo que está pasando, Dios sabe. Y el momento malo y el momento bueno, ambos momentos son tiempos para adorar a Dios. Pero orar a Dios no se adora solamente de palabra. Orar a Dios se adora como Cristo la adora. Como Cristo se sujetó a Él. En vida, en su muerte y en su exaltación. Las decisiones pequeñas y grandes que estás tomando, ¿adoran a Dios? No tus palabras,
lo que decidís, la decisión que tomás cada día de la semana, ¿es para la gloria de Dios? ¿Tiene, como decíamos, algún cimiento espiritual? ¿Hay un cambio en tu vida? ¿Hay una convicción que perdura en el tiempo? Debemos vivir para la gloria de Dios. Fuimos creados para adorar y para glorificar a Dios. Pero el orgullo nos impide darle la gloria a Él y la queremos para nosotros. Oremos para que nuestra razón no sea devuelta, para que podamos ver a Dios como quien Él es, para que podamos adorarle como Él merece, porque Él es digno de adoración. Vamos a terminar orando. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de Cristo, Señor. Entendemos, comprendemos que Cristo no vino solamente a este mundo para dar un ejemplo, vino por algo más grande. Vino para salvarme a mí, vino para salvarnos a cada uno de nosotros. Vino porque si Él no venía, estábamos perdidos, Señor. Pero, Señor, a veces nuestro orgullo nos ciega, Señor. Y no nos damos cuenta, no podemos ser iguales a Cristo, no podemos crecer espiritualmente. Pasan los años, somos creyentes grandes, pero no servimos como sirvió Cristo. No somos prácticos en demostrar el amor al hermano, el que tenemos cerca, al desconocido, al ajeno, al enemigo, como lo hizo Cristo. No tenemos, Señor, la sumisión que tenía Cristo, no somos obedientes a tu palabra, pensamos que tenemos una manera mejor de hacerla, Padre. No nos sujetamos a ti, Señor, porque queremos la gloria para nosotros y no para ti. Vivimos queriendo hacer lo mejor para nosotros. Morimos queriendo dejar un recuerdo de lo que fuimos. Señor, queremos vivir, morir, Señor, y un día resucitar solamente para tu gloria, para alabarte, Padre. Dejamos el resto de este día en tus manos, Señor, y te damos gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, Dani. Les dejamos algunos recordatorios, algunos anuncios. Sí, la semana que viene hay club bíblico, sí, a partir de las 10:30 de la mañana. Así que si tienen algún joven para invitar, entre 13 y 19 años, si lo pueden invitar, traerlo acá al club bíblico, que le pasamos re bien, comemos re bien. Sí, así que díganle al joven que comemos bien. Sí, así que va bien. También está, acuérdense, la reunión de oración los viernes, a las 9 de la noche. Nico manda el mensaje para recordar cuándo va a empezar, así que estén atentos al grupo de WhatsApp. Y bueno, por el momento nada más. Voy a pedir a Pipo que se puede pasar unos minutos, ¿sí?, a compartirles algo. Bueno, nada, era simplemente tal vez agradecerles en persona a toda la iglesia que estuvieron orando en este tiempo que fue difícil para nosotros, por nuestra hija. Los primeros días fue bastante complicado, la situación era que no hacía efecto los medicamentos en ella, por eso bueno, tuvieron que darle aire, oxígeno, una máquina para que pueda respirar por ella y demás. Y bueno, nada, simplemente quería agradecerles, ¿no? Fue bastante complicado, bastante difícil, pero una de las cosas que nos sucedía era que teníamos paz, ¿sí? Y eso era porque la familia de Dios estaba orando nada más. Un versículo les quiero dejar. Dice un salmo, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis problemas. ¿Dice así? No. Dice, de todos mis temores. ¿Sí? ¿Sabes qué? Nosotros oramos al Señor y seguramente ustedes también. Al principio oraba por su mejoría. Pero ¿sabes qué? O sea, estaba en la voluntad de Dios si ella mejoraba o no. Y era una decisión difícil igual. Pero aún así, oraba para que el Señor haga su voluntad y que nos dé fuerza y nos dé paz en ese momento. Y sabes, así fue, porque así dice la Biblia, ¿sí? Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libré de los temores. O sea, en ese momento estábamos en paz con el Señor y era una situación difícil porque había varias personas que estaban así, estuvimos ahí acampando, por así decir, ahí, no teníamos lugar para estar, y día y noche, y aún así veíamos las personas, ¿no?, sin esperanza. Y nosotros estábamos ahí, no quiere decir que no estábamos tal vez un poco tristes o que llorábamos o lo que sea, pero aún así teníamos nuestra esperanza en el Señor y el Señor nos dio paz. Algunos me preguntaban cómo estaba Vale, cómo está Vale. ¿Sabes qué? Te puedo decir, Vale estaba entera, estaba mejor que yo, estaba con fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque la familia de Dios oraba.
Así que simplemente quería agradecerles en persona. Muy bien, gracias Pipo. También recordemos que el domingo que viene hay cena, ¿sí? A las 10 de la mañana ya podemos estar acá. Así que bueno, voy a pedir a Franco, ¿podés orar para terminar la reunión? Oramos. Padre, te agradecemos, Señor, por la reunión que tuvimos. Te agradecemos, Señor, por la palabra que aprendimos. Nos pediste, Señor, que estés trabajando en nuestro corazón, en la semana, Señor, para ponerla en práctica. Queremos pedirte también, Señor, por cada uno de los pedidos, Señor, que siempre compartimos el viernes, para que leamos, Señor, y para que tengamos en cuenta. Queremos también ahora pedirte por este tiempo que vamos a tener, que vamos a compartir, Señor, un tiempito antes de ir a casa, para poder charlar, Señor, y fortalecernos. Dejamos el resto de este día en tus manos, Señor, en Cristo. Amén. Muy bien, ¿no?